Ya. Entonces, continuando, estábamos aquí jugándonos con lo que son las bases y exponentes, aplicando estas propiedades. Entonces también teníamos una regla, ¿verdad? Que cada vez que teníamos una constante o un número que acompaña a la variable, la constante sale, ¿verdad? Sale la constante, sale la constante. Y solo deriva a la variable. ¿Ya? Ya. Entonces acá lo que hicimos acá es que este menos 4 con este 2 simplificamos, ¿verdad? Como son pares, a mitades. Acá, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Qué más vamos a tener acá? Que este menos con este menos, menos por menos se va a volver más. 1 por 2, 2. Aquí hay un 1 que se sobreentiende, no lo tomamos en cuenta, solamente lo de arriba. 2 por 1, 2. 2 sobre 1, 2. Acá, x menos 4. O sea, estos exponentes debo de sumar, ¿verdad? Porque están mismos signos, se suman, ¿verdad? Regla de la suma. Entonces, menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5. Aquí vamos a aplicar una propiedad. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar una propiedad. ¿Y qué me dice esta propiedad? Dice, esto es una propiedad de base y exponentes. Dice que una base elevado a la cero potencia me da 1. ¿Ya? Me da 1. Esto lo vamos a colocar entre llaves. Ya, entonces esto me va a dar 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿Qué voy a tener acá? Por tanto, la derivada, por tanto, la derivada va a ser igual a 2x, 5 por 1, 5, más 2 por x elevado a la menos 5. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi solución. ¿Ya? Esta va a ser entonces mi solución. Esta va a ser la derivada. ¿Ya? Y esa sería la primera derivada. ¿Qué hemos aplicado acá? La derivada se reparte en una suma. Hemos aplicado acá en bases y exponentes. ¿Cómo es la derivada? El exponente pasa a multiplicar y se resta un hito. En este 1 sobre x a la cuarta no sabíamos cómo derivar aplicando esto. Pero hemos aplicado esa propiedad y hemos dicho que esta 4, este exponente 4 puede subir aquí arriba con signo negativo. Eso hemos aplicado. ¿Qué más hemos dicho acá? Que cuando yo tengo un número que acompaña una variable, entonces el número espera y solamente derivamos lo que es la variable. ¿Ya? Ya. Continuamos entonces. Vamos al ejercicio 2. ¿Ya? Vamos al ejercicio 2. Ya, entonces este es mi ejercicio 2. ¿Ya? Este es mi ejercicio 2. Dice, la función dice que y, esto es explícito porque está despejado y. Y ahorita vamos a ver ejemplos en donde no haya, bueno, y no esté despejada. ¿Qué me dice acá? Y es igual al logaritmo neperiano de x más coseno de x menos arco tangente de x. Aquí ya no tengo bases y exponentes, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Ya, primero, vamos a derivar. Entonces, derivando, ya,
Entonces, derivando, vamos a aplicar lo que es la derivada. ¿Qué nos decía? Vuelvo a colocar nuestras funciones, ¿verdad? Más coseno de x menos arcotangente de x. Como estamos aplicando acá ya derivadas, entonces hemos dicho que la derivada en sumas o restas se reparte. Se reparte. Entonces, acá está la primera derivada, la segunda derivada, y está la tercera derivada. ¿Ya? Listo. Entonces, acá vamos a decir derivadas por tablas. Esto está en las tablas que les he enviado. Está ahí. Derivadas por tablas. ¿Ya? Derivadas por tablas. Entonces, en las tablas que les he mandado, dice que la derivada del logaritmo neperiano de x dice que es igual a 1 sobre x. Derivada del coseno de x dice que es menos seno de x. Ya, esto según las tablas. E incluso hay la derivada de la exponencial, la derivada del seno, la derivada de la tangente, etc. Aquí también dice que hay la tabla en donde se encuentra la derivada de arc tangente de x. Y dice que esto es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, estas son sus derivadas. Entonces, como pueden ver acá, lo podemos hacer de forma directa. Como solamente lo que tengo en las tablas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que tengo en las tablas? Lo único que tengo que hacer acá es reemplazar, nada más. Entonces decimos acá, derivada, ¿a qué va a ser igual? Derivada del logaritmo neperiano de x va a ser 1 sobre x. Más. Bueno, no más. La derivada del coseno, según las tablas, dice que es igual a menos seno de x. Y dice que la derivada de arco tangente es igual a 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Algo que pueda hacer, algo que pueda simplificar, nada, ¿verdad? Nada. Entonces, fíjense que así de inmediato son mis derivadas. ¿Qué es lo único que tengo que tener? Son las tablas. Las tablas, nada más. Entonces, cada vez que yo quiera derivar, si veo este tipo de funciones, aplicando la derivada, lo único que tengo que hacer es ver la tabla y reemplazar, de acuerdo a la tabla, la derivada que le corresponde. ¿Ya? Sencillo, no hay mucho problema. Veamos acá. Veamos acá. Vamos con esta función. Vamos con nuestro tercer ejercicio. ¿Ya? Vamos con nuestro tercer ejercicio. Ya, entonces, esto lo vamos a cortar. Este tercer ejercicio. Ya. Y vamos acá. Ya, entonces vamos a hacer nuestro tercer ejercicio. Ya. Entonces, al hacer nuestro tercer ejercicio, fíjense, nuestro tercer ejercicio es y
es x a la quinta por seno de x, ¿ya? Entonces tenemos aquí una base y su exponente. Y acá tenemos una función trigonométrica. Son diferentes, ¿verdad? Aquí ya no están en suma, sino que están en multiplicación. Entonces, qué me dice? O sea, cuando no tengo sumas y restas y no puedo repartir de esta forma la derivada, cuando yo quiero hallar la derivada de una multiplicación, entonces esta multiplicación tiene una regla para realizar la derivada, ¿ya? Entonces la vamos a hacer esa regla. ¿Qué me dice? Ya, primero lo que vamos a hacer. Dice, aplicando derivada, dice, ¿qué me dice la regla? Ya. Entonces la regla me dice la derivada del primero por la derivada, o bueno, la segunda función que es seno de x sin derivar. O sea, la primera derivada de esto. Esto sin derivar, más. Ahora, x a la quinta no voy a derivar, y sí voy a derivar esto. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una multiplicación, la regla es esta. La derivada de la primera, la segunda sin derivar, más. Acá la derivada primera, bueno, el primer componente ya no se deriva, pero sí se deriva la segunda componente. ¿Ya? Entonces, esta es la regla. Y podríamos colocar acá nuestra regla. Aquí nos dice que dice que cuando yo tengo una multiplicación, dice que la regla es la derivada de la primera, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ya? Incluso podríamos decir acá, que aquí podríamos aplicar, después aplicando derivada a este x a la quinta por seno de x, cuando yo aplico aquí la derivada, como está acá, cuando tengo una derivada de una multiplicación, entonces esta regla se aplica. Entonces ya he aplicado aquí la regla. ¿Ya? Listo, llegando a este punto ya sabemos cómo se trabaja, ¿verdad? Con el anterior ejercicio. ¿Qué me decía acá? Este 5 va a pasar a multiplicar y a este 5 le voy a restar 1. ¿Ya? Esto dice que no se deriva, entonces queda tal como está. Ahora dice que x a la quinta se queda tal como está. Y la derivada del seno de x, ¿a qué va a ser igual? Lo vamos a colocar acá porque estamos colocando acá todo lo que estamos usando. Ya estamos colocando todo lo que estamos usando. Entonces acá. Entonces decimos acá, derivada del seno de x va a ser igual a coseno de x. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, acá, estos por tablas, ya están en las tablas esto. Derivada del seno de x va a ser igual a coseno de x. ¿Ya? Por tanto, acá, el 5 queda tal como está. El 5 queda tal como está. 5 menos 1 va a ser 4, o sea, x a la cuarta. Por seno de x más x a la quinta por coseno de x. Por tanto, esa es mi solución. ¿Ya? Esa es mi solución. Hemos aplicado acá lo que es la regla de la multiplicación. Ya aquí vamos a colocar aplicamos
la regla de derivación de la multiplicación. ¿Ya? Este lo traemos por acá. Listo. Vamos a hacer, a ver, un cuarto ejercicio. Vamos a hacer un cuarto ejercicio. Ahora lo que tenemos es una división. ¿Ya? Tenemos una división, ya no es multiplicación. Entonces dice que la división también tiene su regla, al igual que la multiplicación. ¿Y cuál será su regla de la división? Dice que cuando yo tengo una división y esta está aplicada con integrales, entonces, ¿qué dice acá? La derivada del primero por el denominador sin derivar, ¿ya? Acá, esto es similar a la multiplicación, pero acá es menos. Y dice acá, U sin derivar por B derivando. Y dice que esto debe estar en división. Y dice que esto debe ser B al cuadrado. ¿Ya? B al cuadrado. Entonces esto es B al cuadrado. Esta es la regla de la división, entonces. También está en la tabla. ¿Ya? Entonces, para nuestro ejercicio vamos a aplicar eso. ¿Ya? Entonces acá vamos a aplicar la derivada. Ya, entonces, esto lo vamos ya. Entonces, aplicando aquí la derivada, entonces vamos a aplicar a este x al cubo por x, listo. Y entonces acá tenemos una división, el numerador y el denominador. Aplicamos esta regla. ¿Qué me dice esa regla? ¿Qué me dice? Esta va a ir a multiplicar acá. Esta también. Esta también. Ya. Ahora sí, ya. Acá dice que es menos. Esto se vuelve a repetir. Y dice que acá hay una división. Ya, entonces acá hay una división. Entonces aquí dice que el denominador se eleva al cuadrado. Entonces vamos a aplicar la regla de la división. ¿Qué dice? Voy a derivar esto. La primera derivada, esto sin derivar. La primera componente sin derivar, pero ahora vamos a aplicar la derivada a la segunda componente. Estamos aplicando esto, nada más. ¿Ya? Y dice que esto va a ser igual al cuadrado. ¿Ya? Estamos aplicando la regla de la división en la derivada. Listo. Entonces, veamos, ¿qué derivadas vamos a tener? Ya. La derivada de x al cubo va a ser, el exponente pasa a multiplicar y a este exponente les resto 1. Por la exponencial queda tal como está. Y dice que esto sin derivar, entonces no derivamos. Por la derivada de la exponencial, ¿a qué será igual? Entonces acá, según tablas, dice que la derivada de la exponencial dice que es la misma exponencial. Ya, entonces, la derivada de la exponencial dice que va a ser la misma exponencial.
¿Ya? Listo. ¿Qué va a pasar aquí abajo? Dice, por propiedades de base y exponentes, estos dos se multiplican, ¿verdad? Entonces, va a ser x2. X por 2 va a ser 2x. ¿Ya? Ya. Algo más que podemos hacer, aquí lo vamos a simplificar. Lo vamos a simplificar. 3. 3 menos 1 va a ser 2. Exponencial va a estar acá. Acá va a estar. Listo. Exponencial. Y acá podemos hacer algo más para simplificar esta expresión. Cada vez que algo se puede reducir, hagámoslo, ¿ya? Ya. Entonces aquí es exponencial a la 2x. Vamos a seguir operando acá. ¿Ya? Y fíjense que acá esto tiene exponencial y aquí hay exponencial. Entonces, por álgebra, dice que yo puedo factorizar. Incluso este x cuadrado y este x al cubo puedo factorizar, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, solamente la exponencial. ¿Ya? Vamos a factorizar la exponencial. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener acá? Ya. Factorizando la exponencial, vamos a tener esto. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar aquí adentro? Va a ser 3x al cuadrado menos. Como vamos a sacar la exponencial, solamente me queda 3x al cuadrado. Aquí como vamos a sacar la exponencial, solamente me va a quedar x al cubo. ¿Ya? Entonces, acá, no nos olvidemos de esto, que es la división, y listo. Ahora fíjense que acá, aquí tengo una exponencial y aquí también tengo exponencial. ¿Está multiplicando? Sí. Como está multiplicando, entonces puedo simplificar. ¿Ya? Y aquí, ¿cuánto me va a quedar? Solamente una exponencial. ¿Ya? Como aquí tenía x, aquí tengo 2, entonces aquí me va a quedar una exponencial. Por tanto, mi respuesta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3x al cuadrado menos x al cubo sobre exponencial elevado a la x. Porque acá se han simplificado y me ha quitado 1, por tanto me ha quedado aquí 1. Ya, por tanto, esa es mi solución. ¿Ya? Por tanto, esta es la solución. Y esta es mi solución. Listo. Vamos a un quinto ejemplo. Vamos a un quinto ejemplo. Ya hemos aplicado aquí en las sumas. Ya hemos visto acá que se puede repartir y hay diferentes funciones, ¿verdad? Logarítmica, trigonométricas, en la cual solamente tengo que aplicar la tabla. Cuando tengo multiplicación, ya lo hicimos aplicando la regla. Cuando tengo división, también aplicamos la regla. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Y veamos que cada vez se está complicando un poquito más. ¿Ya? Se está complicando cada vez un poquito más. Entonces, este ahora es mi ejercicio. Acá hay un problema. Hemos dicho que en nuestras tablas había lo que era, acá lo vamos a volver a colocar, de acuerdo a nuestras tablas, había derivada del seno, ¿verdad? Derivada del seno. Ya, aquí había derivada del seno.
Y decíamos que la derivada del seno era coseno de x. La derivada del logaritmo neperiano de x. Y según tablas, esto era 1 sobre x. ¿Ya? Sin embargo, aquí fíjense, esto no es seno de x. Y esto tampoco es logaritmo neperiano de x. Entonces acá, como pueden ver, esto es una función compuesta. Aún no estamos aplicando derivadas. ¿Ya? No estamos aplicando derivadas ahora. Entonces, acá se ha vuelto una derivada compuesta. ¿Por qué? Porque esto no es x. Esto no es x. Y eso no es solamente x, ¿verdad? Debería ser x para poder aplicar esta derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de problemas? Ya, lo vamos a hacer primero con un cambio de variable. A eso se llama lo que es la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Ya? Apaguen su micrófono, compañeros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Y acá, ¿qué vamos a decir? Vamos a llamarle u a 2x. Y a x a la quinta le vamos a llamar b. X a la quinta. ¿Ya? Entonces, mi nueva función, ¿cómo va a ser mi nueva función? ¿Cómo va a ser mi nueva función? Haciendo este cambio de variable, dice que va a ser igual y3 más seno. Va a ser más seno de u con mi cambio de variable más logaritmo de b con mi nuevo cambio de variable. Y ahora sí, este seno de u se parece a esto. Entonces ahora sí puedo aplicar la derivada. Entonces aplicamos la derivada. Decimos derivada de y va a ser igual, derivada de y va a ser igual a 3 más seno de u más logaritmo de b. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Como ya estoy aplicando la derivada, entonces la derivada se va a repartir, ¿verdad? Respecto a la suma y resta. Se aplica la derivada. Ah, no, estamos aquí mal. Se aplica la derivada. ¿Ya? En este caso, como hemos hecho un cambio de variable, aquí cada vez que derivemos sobre el cambio de variable, debemos derivar la variable. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Lo que les decía. Entonces, derivada de 3, esto es un número 0. Derivada del seno de u, de acuerdo a mi tabla, va a ser coseno de u. ¿Ya? Y acá lo que les decía. Cada vez que derive con el cambio de variable, debo de derivar esa variable. ¿Ya? Debo de derivar esa variable. ¿Ya? Debo de derivar esa variable. Acá lo mismo. Acá lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, derivada del logaritmo neperiano de b va a ser 1 sobre b. Pero como aquí me dice la regla, debo de derivar la nueva variable. Entonces voy a derivar acá. Si aquí lo he hecho el cambio de variable a u, entonces también derivo u. Como aquí he hecho el cambio de variable a b, entonces esa b debo de derivar. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. ¿Ya? Entonces decimos acá, derivada de y. Como ya hemos derivado, aquí solamente falta una derivada, ¿verdad? Entonces, como yo quiero que vuelva a la variable original, entonces volvemos a la variable original. Y decimos, como esto es 0, ya no tomamos en cuenta. Coseno de u, pero u es igual a 2x.
¿verdad? Entonces acá dice que la derivada de u, pero u aquí de acuerdo a mi cambio de variable que es igual a 2x. Este u es igual a este 2x. Y esto dice que está en una derivada. Listo. ¿Ya? Todo tiene que volver siempre a la variable original. Acá, lo mismo. 1 sobre b. Pero b, con mi cambio de variable, dice que es igual a x a la quinta. ¿Ya? X a la quinta. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí lo mismo. Aquí lo mismo. B dice que está con una derivada. Entonces B, pero B es X a la quinta. Entonces, aquí está la derivada. En vez de B, estoy reemplazando el valor, que es X a la quinta. ¿Ya? Listo. Fíjense que todo ha vuelto a la misma variable, que es X. ¿Ya? Entonces, derivada de Y va a ser igual. Acá, derivada de 2x ya lo hemos hecho, ¿verdad? Decíamos que el 2 espera. Derivada de x va a ser 1, ¿verdad? 1. Y como aquí tenemos una multiplicación, la multiplicación es conmutativa, puedo mover. Esto lo estamos viendo acá, ¿ya? Coseno de 2x. Más. Aquí lo mismo, o ahí puede mantenerse, no hay problema. Derivada de x a la quinta. El 5 pasa como, coeficiente, 5, acá pasa a multiplicar. Ya este 5 le debo restar 1, ¿verdad? Ya lo podemos hacer un poquito más directo, porque ya saben dónde sale, ¿verdad? 5 menos 1, ¿cuánto me va a salir? 5 menos 1, ¿cuánto me va a salir? 4. O sea, x a la cuarta. Acá podemos simplificar, ¿ya? Acá podemos simplificar. Aquí x a la cuarta no me queda nada, aquí me va a quedar una x, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Ya, entonces, no se puede hacer nada más, entonces, acá. Esto lo vamos a mover. Por tanto, mi solución va a ser igual a ¿cuánto? 2 por coseno de x más 5 sobre x, porque aquí me queda una x, al simplificarse ahí. Por tanto, esta es mi solución. ¿Ya? Esa es mi solución. Esta es mi solución. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá, ya. Entonces, fíjense que acá hemos hecho la regla de la cadena. Hemos hecho un cambio de variable. Y cada vez que, cuando esto ya se convirtió en ODU, entonces cada vez que derivamos con la nueva variable, la función con la nueva variable, también derivábamos lo que era la nueva variable. Aquí lo mismo. Aquí hemos aplicado el logaritmo de b, entonces también hemos aplicado la derivada al cambio de variable. Acá hemos vuelto a la variable original, u, de acuerdo a mi cambio de variable, es igual a 2x. A esto se le llama regla de la cadena, ¿ya? A eso se le llama regla de la cadena. A eso se le llama regla de la cadena, ¿ya? Ahora, ¿esto lo puedo hacer directo? Puedo hacerlo directo sin cambio de variable, ¿ya? Aquí también podemos hacer algo. Fíjense, un método alternativo de resolver esto. Aquí podemos aplicar aquí hay una propiedad de logaritmos neperianos que también está en el formulario que os he enviado. ¿Qué dice? Dice, por propiedades de logaritmos neperianos, es que este n puede pasar a multiplicar. ¿Ya?
Hay más propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se vuelve multiplicación, cuando se vuelve división. Estas propiedades me facilitan bastante al momento de resolver ejercicios. Ya, entonces esto lo vamos a colocar acá como lo que hemos usado. ¿Ya? Ya. Entonces acá, fíjense, a la y es de 3 más seno de 2x. Dice, por propiedades del logaritmo neperiano, este 5 puede venir a multiplicar acá. Listo. Y listo, fíjense, logaritmo neperiano de x, no tengo que hacer cambio de variable. Veamos cuando aplicamos la derivada. Ya, esta es otra manera de resolver, sin cambio de variable. Decimos la derivada de 3, bueno, antes de derivar. Bueno, aquí ya vamos a aplicar lo que son la derivada, ¿ya? Vamos a aplicar, ya, en la suma entonces se reparte. Aquí lo único que he hecho es aplicar las propiedades del logaritmo neperiano. Listo, entonces al momento de derivar voy a tener derivada de 3, 0. Fíjense acá, seno de x. ¿Ya? Esto va a ser 0, ¿ya? Esto vamos a borrarlo. Ya. La derivada de un número cualquiera es 0. Acá, me imagino que la derivada, bueno, me imagino que esto no es 2x, me imagino que es x. La derivada del seno de x va a ser coseno de 2x. Como si fuera x lo estoy tomando. Y su derivada es coseno. Pero como me he imaginado esto, entonces lo que está aquí, lo que me he imaginado que era x, voy a derivar. Derivada de 2x, lo voy a derivar. Acá, lo que hemos hecho al principio. El número espera. El número espera. Derivada del logaritmo neperiano de x va a ser 1 sobre x. Por tanto, la derivada de 2x va a ser 2 por coseno de doble de x. Esto yo solamente lo multiplico. 5 por 1, 5. Entonces aquí he cortado un paso. ¿Ya? Esto es directo. Me he imaginado que esto era x, derivada de seno de x es coseno de x. Lo que me he imaginado, esto lo he derivado. ¿Ya? Ya. Volvemos al mismo link. Ya esa es la última sección. Y ahí vamos a quedar antes de que se corte esto. ¿Ya?